¿Existe en este mismo momento una hermandad secreta mundial cuyo propósito es controlar el planeta? O peor aún, ¿están ya en marcha sus terribles planes? Hay armas devastadoras posicionadas por todo el mundo con el fin de causar resultados catastróficos. ¿Será posible detenerlos? Ángeles y demonios al descubierto. Hola, soy Patrick Magee. Se dice que los Illuminati son una sociedad secreta global que ha operado durante siglos. Una hermandad oculta que incluye a algunas de las personas más influyentes del mundo, gente de todas las razas y religiones que ocupa elevados puestos en gobiernos, iglesias, empresas e instituciones educativas, científicas, médicas, militares, financieras y de caridad. Una fraternidad secreta cuyo único propósito es tomar el control de los recursos, las riquezas y la gente del mundo entero. De existir una sociedad secreta tan poderosa, representaría la máxima amenaza para el mundo libre. De hecho, significaría que en este mismo momento el mundo libre no existe del todo. Algunos dicen que es absurdo. Sin embargo, por primera vez hemos obtenido evidencia de que esta organización secreta global no solo existe, sino que se ha infiltrado en dos de las más poderosas agencias de inteligencia del mundo. Y no solo eso. También ha ocultado armas de destrucción masiva en los Estados Unidos y en otros países para utilizarlas en un futuro no muy lejano. ¿Cómo es posible que esto pase? Para encontrar la verdad, primero debemos explorar los oscuros alcances de las sociedades secretas de todo el mundo, cuya historia y rituales, como su existencia misma, están envueltas en el misterio. Las sociedades secretas han existido durante miles de años. Y todas ellas tienen algo en común: un conocimiento exclusivo que sus miembros juran mantener en secreto. Ya que, armados con este conocimiento, creen poder controlar a los demás. Una de las sociedades secretas más antiguas existe aún en nuestros días: los masones. Se cree que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, cuando solo un pequeño grupo de constructores poseían el conocimiento matemático especial necesario para erigir las pirámides. A través de la historia, los masones guardaron sus métodos en secreto para que nadie más pudiera construir las grandes estructuras que han desafiado el paso del tiempo y que podemos ver aún en nuestros días. Primero las pirámides y después los grandes castillos y catedrales de Europa. Sin embargo, las sociedades secretas no eran solo de arquitectos. La palabra asesino tiene sus raíces en una hermandad secreta de guerreros musulmanes chiitas que controlaba el norte de Siria en la época de las primeras cruzadas en el siglo XI. Su especialidad era el perfeccionamiento del arte de matar. La secta fue fundada por Hassan I Sabbah, también conocido como el Viejo de la Montaña, quien gobernaba desde una fortaleza remota. Hassan adoctrinaba a sus devotos prometiéndoles que si peleaban y morían por Alá, vivirían para siempre en un paraíso lleno de placeres celestiales y terrenales. Hassan utilizaba el terrible poder de la tortura y el asesinato para darle a sus enseñanzas un impacto especial y para asegurar una disciplina y una devoción totales. Hassan le daba hashish a sus discípulos fanáticos para inducir en ellos la sensación de ser invencibles antes de enviarlos a misiones suicidas. La palabra asesino se derivó del término hasashin, o fumador de hashish. Se cree que para el año 1100, la secta contaba ya con más de 70,000 miembros devotos y fanáticos. Aproximadamente en la misma época, fue fundada otra hermandad secreta, los Templarios. El Priorato de Sion fue una fraternidad de caballeros creada en la Francia medieval con el propósito de preservar el linaje merovingio y de ayudarlo a recuperar el trono de Francia.
Su sede oficial era la abadía de Notre-Dame du Mont de Sion, en Jerusalén. En el año de 1117, Balduino I, rey de Jerusalén, se encontró en gran deuda con el priorato, ya que sus servicios le habían ayudado a llegar al trono. Como pago, el rey negoció la institucionalización de los caballeros templarios como el brazo militar y administrativo del priorato de Sion. La Orden de los Caballeros Templarios había sido fundada 10 años atrás con el propósito de proteger a los peregrinos que hacían el viaje para visitar Tierra Santa. Durante su estadía en Medio Oriente, los templarios tuvieron contacto con los musulmanes, incluyendo a los asesinos. Después de las cruzadas y debido a los enemigos que tenían en común, los asesinos encontraron refugio dentro de las filas de los templarios, transmitiéndole a los soldados cristianos buena parte de sus ideas fanáticas. Con el tiempo, los templarios se convirtieron en una organización totalmente alejada del cristianismo ortodoxo. Su doctrina y sus rituales secretos eran mucho más místicos, heréticos y orientados hacia lo oculto. Al crecer el poder de los templarios, la hermandad se convirtió en una iglesia dentro de la iglesia, la cual prestaba sus propios servicios bancarios, revocaba las excomuniones emitidas por los obispos y respondía solamente ante el Papa en persona. Todo lo que rodea a los caballeros templarios posee un elemento de misterio. La orden fue fundada justo después de la Primera Cruzada, la cual volvió a abrir los caminos entre Europa y Tierra Santa. Y alrededor del año 1119, 9 caballeros franceses, todos ellos relacionados con las cortes del condado de Champagne, partieron hacia Tierra Santa con la supuesta misión de proteger los caminos y las rutas de peregrinaje para que los fieles pudieran visitar sin peligro los lugares sagrados. Sin embargo, una vez que llegaron a Tierra Santa, no hay evidencia de que hayan hecho nada durante unos 9 años. Así que desde el principio hay algo que no encaja en todo esto. Y además hay evidencia adicional de que esta misión de proteger las rutas de peregrinaje era solo para guardar las apariencias y que en realidad estaban ahí por otra razón. Estos 9 caballeros creían que ahí había algo escondido y existe evidencia de que excavaron túneles en el monte del templo. Los arqueólogos han encontrado artefactos dejados por los templarios en dichas excavaciones. En realidad, los templarios pasaron muy poco tiempo protegiendo los caminos. La mayor parte de los 9 años de su estadía la pasaron excavando viejos túneles en el lugar donde alguna vez estuvo el templo bíblico de Salomón. Pero, ¿qué es lo que buscaban? El templo de Salomón había sido destruido mucho tiempo atrás. Más se sabe que en los momentos de peligro, los padres ocultaban los tesoros religiosos en bóvedas subterráneas secretas, hasta que fuera seguro retirarlos. La Biblia nos dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros del templo sobrevivieron a varias invasiones extranjeras de esa manera. Tal vez el Santo Grial también había sobrevivido en el laberinto que había debajo del templo, esperando a que alguien redescubriera su poder. No fue ningún accidente el que los caballeros se acuartelaran en una mezquita construida en ese mismo lugar. Fue después de su estadía que cambiaron su nombre a los Caballeros del Templo o los Caballeros Templarios. Un monje llamado Bernardo, quien después se convertiría en San Bernardo, estuvo involucrado en la formación de los templarios. San Bernardo tenía a su cargo descifrar los antiguos textos hebreos. Si bien Bernardo era en muchos sentidos un hombre mundano, también era un hombre muy espiritual, en maneras que eran muy inusuales para su época. Le interesaba mucho el lado femenino de la religión. Estaba muy metido en los cultos de la Madonna Negra del sur de Francia, los cuales son muy misteriosos, casi paganos. Estos cultos veneraban sobre todo la feminidad, personificada en muchas maneras en la Virgen María, lo cual era muy inusual para esa época. Y al parecer esto fue lo que lo motivó más que cualquier otra cosa.
San Bernardo era un hombre muy culto para su época, y no solo estudiaba textos hebreos, sino también en otros idiomas. Bien pudo ser algo que él encontró en esos textos lo que le dio a los templarios la idea de que había algo muy valioso en Jerusalén. Son solo especulaciones, pero son especulaciones válidas. El razonamiento es muy lógico. Alguien descubre algo al estudiar esos antiguos documentos y de repente envía a su gente a los lugares mencionados en esos documentos, muy probablemente a buscar algo. Personalmente no tengo la menor idea de lo que hayan encontrado, pero fuera lo que fuera, lo consideraron muy importante. Nadie lo sabe con certeza, y sea lo que haya sido, nadie sabe a dónde fue a parar. Es todo un misterio, y hay muchísimas teorías, cualquiera de las cuales podría ser correcta. Documentos del Arca de la Alianza, el Santo Grial, etc. Pero ciertamente guardaron el secreto. Hay un texto muy antiguo que da cuenta del hallazgo. Llegamos a la bóveda secreta e hicimos bajar a uno de nosotros como habíamos hecho antes. El sol estaba en su punto más alto y sus rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre colocado sobre un pedestal, forjado de manera muy curiosa y cubierto de oro. Nos dio la señal para hacerlo subir y lo sacamos de inmediato. Y hemos traído el hallazgo para someterlo al examen del Gran Consejo. ¿Qué había en esa pequeña caja que inquietó de tal manera a los templarios? Claramente a un grupo de caballeros cristianos unidos por el voto de pobreza no le interesaría nada que tuviera un valor material. Era más probable que se tratara de un objeto de gran significación religiosa. Hasta la fecha, no sabemos exactamente qué fue lo que los templarios encontraron en la bóveda secreta. Lo que sí sabemos es que al escuchar la noticia, el conde Hugo de Pine, quien había financiado la expedición, partió con rumbo a Jerusalén para reunirse con sus vasallos. Y que una vez ahí, renunció de inmediato a todas sus posesiones terrenales para servir junto a ellos como uno de los caballeros templarios. Fue después de este descubrimiento que el gran maestro de los templarios visitó al Papa, y con la bendición de San Bernardo, la Orden de los Caballeros Templarios fue oficialmente reconocida por la Iglesia. Hombres de todo el mundo cristiano corrieron a unirse a los caballeros, dejando atrás a sus familias, entregando todas sus posesiones terrenales y aceptando los difíciles votos de pobreza y de castidad. De hecho, el voto de pobreza fue la razón por la cual se volvieron tan poderosos, ya que todos quienes se unían a la orden, todos quienes se convertían en caballeros templarios, debían entregar todas sus posesiones y se convirtió en un símbolo de prestigio para las familias nobles el tener a por lo menos uno de sus hijos en la orden de los templarios. Sin duda era una distinción de la que pocas familias gozaban. Por supuesto, todo su dinero o propiedades iba a dar a las arcas de la orden. Y además, cuando el Papa le dio su visto bueno y su bendición a la orden, todas aquellas personas que querían quedar bien ante el Papa donaban tierras y dinero a esta nueva orden en una escala verdaderamente colosal. A ninguno de los caballeros le era permitido poseer nada, así que todas estas posesiones, tierras, castillos, ganado y dinero que recibían como regalo, eran para la orden. Los templarios tenían la reputación de ser la fuerza de combate más temida y eficiente en el bando cristiano. Eran algo así como las fuerzas especiales de su época. Eran una mezcla de monjes y soldados. Los caballeros templarios prosperaron enormemente después de las cruzadas. Tomaron el control financiero de Europa y llegaron a dominar las principales industrias, especialmente la de los servicios bancarios.
Los templarios inventaron los cheques como los conocemos hoy en día, y en unos cuantos años todos los reyes de Europa se habían convertido en sus deudores. Se habían vuelto demasiado ostentosos a los ojos del Papa y de muchos reyes. Eran increíblemente ricos. Parecía ser que no había forma de detenerlos. Y muchos historiadores creen que fue precisamente su riqueza la que provocó su fin. Esencialmente el rey francés que propició la supresión de los templarios. Felipe el Hermoso deseaba apropiarse de sus riquezas y se valió de acusaciones de blasfemia y de sacrilegio en contra de ellos. Pero en realidad solo quería su dinero. Los cargos contra los templarios fueron por blasfemia y sacrilegio, y por el hecho de que no observaban los ritos tradicionales de la Iglesia, pero eso era sabido por todos. También había elementos sexuales en los cargos, pero este tipo de elementos siempre está presente cuando se acusa a un grupo de herejía. Se les acusó de sodomía, de actos homosexuales, se les acusó de escupir y de pisotear la cruz. Se les acusó de adorar una cabeza humana cortada e incluso en algunos casos extraordinarios, se les acusó de adorar la cabeza cortada de un gato. La Iglesia Católica obtuvo las confesiones que necesitaba para suprimir a los templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, el Papa disolvió oficialmente la orden y su gran maestro fue quemado en la hoguera. Para mediados del siglo XIV, los caballeros templarios parecían haber desaparecido por completo, junto con los tesoros que no lograron ser confiscados. Sin embargo, ¿era posible que la hermandad más rica y poderosa sobre la tierra y todas sus riquezas pudieran desaparecer de la noche a la mañana? La respuesta es no. Los templarios, quienes constituían un grupo altamente entrenado y organizado, se escondieron en el anonimato, llevándose consigo la mayor parte de sus tesoros, y evolucionaron para convertirse en una sociedad secreta sumamente rica y poderosa. La historia muestra que los templarios no huyeron, simplemente desaparecieron del ojo público, incorporando a sus creencias un nuevo elemento, un odio extremo hacia la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el priorato de Sion supuso que correría una suerte similar a manos de la Iglesia. Y también pareció evaporarse, pero solo ante el ojo público. Más de 400 años después, a mediados del siglo XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios existían como sociedades secretas relativamente aisladas, con un alcance limitado. Sin embargo, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vivió el que bien podría ser su día más aciago. Adam Weishaupt, un profesor de leyes canónicas de formación jesuita y experto en lo oculto, formó una nueva sociedad secreta cuyo fin era unir a todas las sociedades secretas con un propósito impensable: tomar el control total del planeta y de sus recursos y lograr un dominio absoluto de sus pobladores. Eufemísticamente, Weishaupt lo llamó un nuevo orden mundial. Su diabólica hermandad fue fundada con base en una síntesis de los credos de las sociedades secretas preexistentes. Weishaupt combinó hábilmente el conocimiento y los rituales secretos de los masones, el misticismo islámico, el uso del hashish y el arte de matar de los asesinos, la gran influencia de los miembros del priorato de Sion y la riqueza, el poder, el conocimiento militar y el odio hacia la Iglesia Católica de los Templarios. A todo esto, Weishaupt le agregó su propio conocimiento del oculto. No fue ningún accidente que para fundar su sociedad eligiera el 1 de mayo, una fecha muy importante en el calendario satánico. El nombre del grupo era Los Illuminati. La traducción pública era Los Inspirados. Sin embargo, en privado, Weishaupt afirmaba que la palabra provenía del nombre de Lucifer y significaba los portadores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin punta, sobre la cual hay un ojo que emana rayos de luz en todas direcciones. El ojo representaba la naturaleza omnisapiente de la hermandad iluminada que reinaría en todo el mundo.
Weishaupt le comunicó a sus seguidores las 5 maniobras ultrasecretas por medio de las cuales alcanzarían su siniestra meta de dominar el mundo. 1. El soborno sexual y monetario sería usado para controlar a quienes ocuparan puestos elevados en las diferentes áreas de los gobiernos y en otros campos importantes. 2. Los Illuminati que fueran maestros en colegios y universidades reclutarían y cultivarían a los mejores estudiantes para la causa. 3. La hermandad colocaría a personajes influyentes y a estudiantes entrenados en todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras para utilizarlos como agentes. 4. La sociedad secreta alcanzaría un dominio absoluto de los medios de comunicación con el fin de que toda la información pudiera ser manipulada para convencer a las masas de que un gobierno mundial es la única solución para los numerosos problemas del planeta. 5. La fase final de la operación movilizaría todos los recursos de la hermandad para iniciar golpes militares con el fin de derrocar a todos los gobiernos que se opusieran y de someter a la humanidad a un gobierno mundial controlado por los Illuminati. Originalmente, el grupo estaba compuesto por masones de 32º grado y utilizaba varias sedes masónicas como fachadas y centros de reclutamiento. El masón de mayor rango en ser reclutado fue el barón Niggi, un noble del norte de Alemania, quien también era conocido como Adolf Francis. Niggi era uno de los hombres más importantes en la escena masónica europea. Los Illuminati guardaban celosamente sus secretos e identificaban a sus miembros y a sus sedes utilizando nombres clásicos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Niggi era Philo, su cuartel general era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Incluso las fechas eran escritas utilizando cierto tipo de criptografía. Bajo la dirección de Niggi, las filas de los Illuminati crecieron hasta llegar a 3.000 miembros. Pero su éxito también trajo una acérrima oposición. Los jesuitas combatieron a los Illuminati desde el principio, y todos los padres se convirtieron en enemigos de la hermandad. La Iglesia Católica emprendió una ofensiva contra la sociedad secreta. El clero presentó tal oposición que en 1784 el gobernador de Baviera emitió un edicto que declaraba a los Illuminati conspiradores fuera de la ley. Muchos Illuminati fueron arrestados y algunos, como Weishaupt, se vieron forzados a abandonar el país. Los francmasones sufrieron la misma suerte y fueron expulsados de Baviera. Para finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haberse extinguido en todas partes. Sin embargo, al igual que las sociedades secretas que les precedieron, simplemente se refugiaron en el anonimato, pero añadiendo un punto más a su lista de metas malévolas: infiltrar y destruir a la religión católica. ¿Qué evidencias podemos encontrar de la existencia de estas sociedades secretas en el mundo actual? Las logias masónicas están extendidas por todo el mundo como una organización aceptada. La Orden de los Caballeros Templarios existe hoy en día como la organización masónica de mayor rango en la francmasonería del Rito de York. Lo que sucede dentro de los salones masónicos sigue siendo relativamente un misterio. Probablemente solo los miembros más importantes conocen los oscuros rituales y objetivos y la vendetta contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios se han integrado de manera muy efectiva a las sociedades más respetadas del mundo. Aunque en menor medida, los asesinos también han aparecido en público periódicamente a través de la historia. A principios del siglo XIX aparecieron en la India bajo la dirección del Aga Khan, de quien se decía que poseía poderes divinos. Años más tarde, Aga Khan llevó a los asesinos a Afganistán, donde desarrollarían una duradera relación con los ingleses. Posteriormente, los descendientes de Aga Khan se infiltrarían aún más en las culturas occidentales. Un ejemplo prominente fue el príncipe Ali Aga Khan, nieto de Aga Khan II, quien se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth.
¿Acaso es cosa del pasado la sanguinaria orden secreta de los asesinos? El baño de sangre originado hoy en día por los extremistas islámicos bien podría ser una indicación de que los asesinos están tan activos como siempre. El priorato de Sion también continúa hasta nuestros días. Hay quien afirma que varias figuras ilustres de la historia se han sucedido como grandes maestros del priorato. Y existe evidencia que lo corrobora. En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrió una serie de documentos llamados Le Dossier Secret, los cuales revelaban que la lista de miembros de la orden incluía a Leonardo da Vinci, a Víctor Hugo y a Sir Isaac Newton. Hay quienes afirman que el priorato es responsable de la creación de la Unión Europea y que el expresidente de Francia, François Mitterrand, es miembro del priorato, junto con otros individuos de gran influencia. Por otra parte, el linaje merovingio que el priorato de Sion juró proteger también continúa hasta nuestros días. Gracias a los matrimonios incestuosos, la mayoría de las familias reales de Europa pueden afirmar tener ascendencia merovingia. Y se dice además que los 44 presidentes de los Estados Unidos han provenido de estas familias reales. Estas conexiones, supervisadas por el priorato de Sion, le han dado a los Illuminati los medios para influir en la política y el balance de poder del mundo entero. Pero ¿qué sucede con la sociedad más secreta de todas? Los Illuminati de Adam Weishaupt. La hermandad que unió a todas las sociedades secretas con el fin de controlar el planeta. ¿Continúa siguiendo activamente su diabólico plan para dominar el mundo? Algunos hechos perturbadores que hemos descubierto revelan que hoy es más fuerte que nunca. Estudiar una sociedad secreta es como estudiar las corrientes de un lago. Las ondas de la superficie proporcionan claves para saber qué sucede en la oscuridad que hay debajo. El plan maestro de los Illuminati requería que sus miembros lograran infiltrar los gobiernos de todos los países del mundo. En nuestra extensa investigación nos enfocamos en un solo objetivo: la extinta Unión Soviética, para ver cómo fue manipulada por los Illuminati. Una manera efectiva de tomar el control de un gobierno es penetrar sus estructuras de inteligencia. Cierta información de los expedientes de la KGB que ha salido a la luz recientemente nos ha proporcionado revelaciones sin precedentes, ahora que la Guerra Fría ha terminado. La información altamente confidencial de los archivos de lo que solía ser la Unión Soviética está siendo sacada de contrabando. Con el cambio de la economía de mercado, muchos artículos que nunca antes habían estado disponibles para los rusos están llegando al mercado negro. Se dice que en la nueva Rusia todo está en venta, incluyendo los secretos de Estado y los espías que los guardaban. Después de la caída de la Unión Soviética vino la disolución de la KGB. El nuevo gobierno formó sus propias agencias de seguridad e inteligencia, empleando a muchos de los antiguos miembros de la KGB, pero dejando a muchos otros sin trabajo. A menudo, incluso aquellos que fueron contratados no recibieron el pago que les había sido prometido. Encontramos que por el precio adecuado, muchos ex empleados de la KGB estaban dispuestos a proporcionar informes de primera mano de sus actividades confidenciales dentro de la agencia. Sin embargo, al mencionarse el tema de los Illuminati, no había cantidad de dinero que los indujera a hablar. Tomamos esto como una señal definitiva de que estábamos tras la pista correcta y que nos acercábamos peligrosamente a descubrir la presencia de la hermandad secreta dentro de la KGB. Los ex empleados de la KGB se mostraron dispuestos a ponernos en contacto con fuentes del mercado negro que podrían proporcionarnos más información, pero bajo nuestro propio riesgo. Aunque muchas de las pistas no nos llevaron a ninguna parte, encontramos que con perseverancia, dinero y un poco de suerte, es posible adquirir documentos confidenciales de la ex Unión Soviética. Utilizando una cámara escondida, logramos filmar muchos de los encuentros en los cuales intentamos obtener materiales reveladores a lo largo de varios meses.
Esta transacción entre uno de nuestros contactos en Moscú y traficantes del mercado negro fue una de nuestras tentativas más exitosas. Sin embargo, no estuvo exenta de momentos de tensión. Esto es lo que esperaba ver. De eso estaba hablando. Ahora debemos pagarle a nuestro hombre. Y ya sabes, terminar con ciertos asuntos. Nuestro trato fue por 5,000. Es todo lo que tengo. No es suficiente. No. Necesitamos más dinero, más dinero. Hagamos esto. Danos los 5,000 ahora. Y el resto puedes dárnoslo mañana o pasado mañana. Esto es un negocio. Yo no me dedico a hacer caridad. Así que pagas lo que te pido o no hay trato. Nuestro trato fue por 5,000. Eso es todo. No hay más. Es todo lo que tengo. Entonces devuélveme los documentos. ¡Oye! ¿A dónde vas? Finalmente, a salvo de los traficantes del mercado negro, pudimos corroborar en algunos de estos documentos la información que nos habían proporcionado los exagentes de la KGB. Justo como nos lo habían dicho, la KGB registraba cuidadosamente sus actividades en documentos, películas y cintas. Y todo esto se encontraba almacenado en una bodega debajo del cuartel general de la KGB, bajo las medidas de seguridad más estrictas. Estos eran probablemente los registros más importantes que había en poder de la agencia, ya que nos mostrarían con lujo de detalles las actividades más íntimas de la KGB y, posiblemente, la conexión con los Illuminati. Los documentos que obtuvimos de los traficantes del mercado negro representaron un gran descubrimiento. No solo nos confirmaron que existían materiales aún más reveladores en los registros de la KGB, sino también dónde se encontraban guardados. Sabiendo esto, acudimos una vez más a nuestras fuentes en el mercado negro. Pensamos que, habiendo desaparecido la KGB, la mayoría de las medidas de seguridad que protegían sus registros habrían desaparecido. En alguna parte debía haber alguien con el conocimiento y la capacidad para conseguirnos esa información por un precio. En el transcurso de los 5 meses siguientes, utilizamos a nuestras fuentes para tratar de obtener específicamente estos registros ultrasecretos de la KGB. Esta transacción entre uno de nuestros contactos en Moscú, un intérprete y un traficante del mercado negro local, dio resultados sorprendentes. El lugar de esta reunión es una fábrica de textiles en el distrito Sokorniki de Moscú. Esta es la oficina del empresario ruso que es dueño de la planta, la cual utiliza para realizar negocios tanto legales como ilegales. Después de las presentaciones de rigor y un poco de charla, el contacto pregunta al traficante si los materiales de la KGB se encuentran en el lugar. Ciertos documentos relacionados con las películas y las cintas que el traficante prometió entregar son extraídos de una caja fuerte. Después de una inspección de los documentos y una rápida verificación de su autenticidad, la transacción se completa. Muy bien, gracias. Fue un placer. El dinero cambia de manos y el grupo es llevado a otra oficina donde se encuentran almacenadas las películas y las cintas. Finalmente, las películas, las cintas y los documentos de los que habíamos escuchado hablar salieron a la luz. Los documentos confidenciales que obtuvimos contenían una revelación perturbadora. En ellos encontramos evidencia de que los Illuminati habían infiltrado a la Unión Soviética y a la KGB. Estos comunicados, entre dos altos funcionarios de la KGB, hacen referencia por su nombre al iluminado general, Adam Weishaupt. Y no solo eso, también hacen alusión a una conexión con dos exdirigentes de la Unión Soviética, Joseph Stalin y Nikita Khrushchev.
La misión de colocar agentes dentro de los muros del Vaticano es una meta que Weishaupt, nuestro fundador, ideó 200 años atrás. Es algo que tanto Stalin como Khrushchev intentaron lograr a través de los años, pero sin éxito. Sin embargo, creo que esta vez finalmente podremos lograrlo. Asimismo, nuestros investigadores realizaron un alarmante descubrimiento en el laboratorio. La inspección del documento reveló que el punto que hay al final del último párrafo de la página es en realidad un sello. La pirámide sin punta rematada por un triángulo con un ojo. La insignia oficial de los Illuminati. Una marca utilizada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. La KGB estaba decidida a infiltrarse en el Vaticano. ¿Pero por qué había despertado la Santa Sede tal interés en los rusos? La respuesta es simple. Los rusos no tenían ningún interés en el Vaticano, pero los Illuminati sí lo tenían. No solo los ayudaría a consumar su vendetta contra la Iglesia Católica, sino que sería crucial para su propósito más amplio de tomar el control del planeta. El Vaticano es posiblemente la fuerza ideológica más influyente en todo el mundo. Las políticas dictadas por el Vaticano afectan a 1.000 millones de personas en los 5 continentes, en comparación con las menos de 300 millones que hay bajo la influencia directa de los Estados Unidos o las que había en la extinta Unión Soviética. En la cima de este vasto imperio de creyentes se encuentra un solo hombre, el Papa, cuyas palabras y deseos tienen para sus seguidores una inspiración divina. Ninguna otra persona sobre la faz de la Tierra tiene un poder y una influencia tan extraordinarios. Los Illuminati tendrían un gran interés en ejercer su influencia sobre el Papa y sus asesores. La KGB tenía una unidad de agentes emplazados de manera permanente en Roma. Sin embargo, la Ciudad del Vaticano es un mundo muy cerrado, un estado independiente oficialmente reconocido con su propio gobierno. Es un país soberano ubicado dentro de la ciudad de Roma. La vigilancia que puede lograrse desde el exterior es muy incompleta. Gracias a otros documentos secretos de la KGB que obtuvimos, supimos que en 1972 los Illuminati formularon un plan para colocar a uno de sus agentes adentro de las paredes del Vaticano, utilizando a la gente que tenían en la KGB. Una vez más, el punto al final del último párrafo del documento resultó ser la pirámide con el ojo, la insignia oficial de los Illuminati. Finalmente, la hermandad secreta podía empezar a controlar a la Iglesia Católica desde dentro. Un agente que se hizo pasar por un padre ucraniano que había sido expulsado de su país por los comunistas a causa de sus ideas, fue enviado al Vaticano. El supuesto padre fue acogido rápidamente por el clero proamericano del Vaticano. En apenas unos cuantos meses, el agente logró su objetivo primario al ganarse la confianza de la oficina del cardenal Villot, el secretario de Estado del Papa Pablo VI. En estas imágenes exclusivas filmadas por la KGB, a la derecha podemos ver a la gente haciéndose pasar por padre. A la izquierda está el principal asistente del cardenal Villot. Devo tornare all'ufficio, devo fare cose lì e tutto il resto. Sono molto preoccupato per questo, spero che qualcosa... Eccolo che arriva. Buongiorno. Buongiorno, come va? El tercer hombre es en realidad otro agente de la KGB, quien sin duda fue introducido en la organización por los Illuminati. Su objetivo es el mismo, lograr acceso al cardenal. Sì. Questo mi fa molto piacere. Bene, molto lieto. Bravo, fa piacere. Ancora potremo veramente, così abbiamo la sua collaborazione sicura. Sì. Bene, questo è molto positivo e terremo molta considerazione di questo. Sappiamo quanto è importante per te e per noi tutta questa collaborazione. Cuando el asistente de Villot es enviado a su acostumbrado viaje mensual a Milán, la KGB instala una cámara en su habitación del hotel. En un modus operandi típico de la KGB, el padre está a punto de ser engañado para asegurar su continua cooperación a través del chantaje.
En los días siguientes, una mujer traba conocimiento con el padre y se gana su confianza. La película muestra que la trampa estuvo bien puesta. Una noche, la mujer viene a su cuarto para acompañarlo a cenar. Mientras el hombre se da vuelta para servir unos tragos, ella se quita la blusa. La filmación termina de manera abrupta, pero sin importar cuál haya sido el resultado del encuentro, estas imágenes del padre con una mujer medio desnuda en su habitación son suficientemente dañinas como para garantizar su futura cooperación en la vigilancia de las actividades del cardenal Villot. En los meses siguientes, los agentes de la KGB, controlados por los Illuminati, comenzarían a buscar maneras de manipular a Villot en persona. Una vez logrado este objetivo, estarían peligrosamente cerca del corazón mismo de la religión católica, el Papa Pablo VI. Sin embargo, al parecer los Illuminati no se conforman con ejercer su influencia para controlar al Vaticano. En ocasiones han recurrido al asesinato. Desde la fundación de los Illuminati, varios oficiales han muerto en el Vaticano en circunstancias altamente sospechosas, incluyendo a 3 papas. La muerte de cada uno de estos oficiales se ha dado en el momento preciso para tener grandes repercusiones políticas, lo cual es señal de la intervención de la hermandad secreta. En 1939, el Papa Pío XI estaba por hacer público un manifiesto en el que condenaba tanto a los nazis como a los fascistas, 2 grupos cuyas perversas acciones bien podían haber sido orquestadas por los Illuminati. Sin embargo, antes de poder darlo a conocer, el Papa murió repentinamente. De acuerdo con testigos, un asistente cercano, el cardenal Tisserand, no dejó de repetir en francés: «Lo han asesinado, lo han asesinado». El cuerpo del pontífice fue embalsamado rápidamente, lo cual hizo imposible cualquier intento de realizar una autopsia y determinar la causa de la muerte. En 1978, la hermandad pudo recurrir una vez más al asesinato para manipular al Vaticano. El Papa Pablo VI murió repentinamente. Se sabía de su frágil salud, pero el repentino empeoramiento de su condición fue demasiado conveniente. Esta vez los dirigentes de los Illuminati obtuvieron un resultado que no esperaban, ya que el puesto fue ocupado por un papa que podía ser muy peligroso para ellos, Juan Pablo I. Después de haber sido nombrado pontífice, el nuevo papa mostró su independencia. A Juan Pablo le molestaba la corrupción que había visto cundir sin freno en las finanzas del Vaticano. Como cardenal de Venecia, el Banco Católico Veneciano fue vendido en secreto al Banco del Vaticano. Según estimaciones, las ganancias obtenidas fueron superiores a los 70 millones de dólares. Las pérdidas para los venecianos fueron enormes. Los miembros del clero de Venecia perdieron sus fondos de pensión. Las figuras clave fueron los banqueros Roberto Calvi y su mentor Michel Sindona, y el director del Banco del Vaticano, el obispo Marcinkus. Cuando Juan Pablo se convirtió en papa, los 3 continuaban invirtiendo buena parte del dinero de la Iglesia. En su nueva posición, el pontífice tenía el poder de investigarlos y hacer públicos los hechos. Los tratos ilegales que el Papa se había propuesto revelar involucraban una cantidad de casi $1.000 millones. Esto sería un duro golpe para los Illuminati, quienes con toda certeza se encontraban detrás de las operaciones financieras ilegítimas. El peligro que corría el Papa quedó de manifiesto en una reunión privada entre Juan Pablo y un arzobispo ortodoxo ruso de apellido Nicodim. Al iniciar la reunión les fue servido café. Nicodim tomó el primer sorbo y casi de inmediato cayó al suelo sin vida.
Su rostro estaba contorsionado en un gesto horrible y antinatural, denotando que su muerte había sido extremadamente dolorosa. El estupefacto Papa dejó su taza sin probar el café, seguro de que éste debía contener algún veneno que estaba destinado a él. Sin embargo, el médico oficial anunció rápidamente que el arzobispo había muerto de lo que se había convertido ya en la causa de rigor de las defunciones ocurridas en el Vaticano, un infarto fulminante. Todos los hechos que rodearon a la misteriosa muerte del arzobispo ruso Nikodim apuntaron a un intento de asesinato y a un encubrimiento. El cuerpo del clérigo ruso fue embalsamado a toda prisa después de su muerte, sin haber sido sometido a una inspección médica. Una vez embalsamado, sería imposible llevar a cabo una autopsia para determinar de manera precisa la causa de la muerte, particularmente si había sido por envenenamiento. Además, el café que tomó el arzobispo jamás fue analizado en un laboratorio y no se llevó a cabo ninguna investigación forense. Aún sin la evidencia, a muchos les quedó claro que el Papa había escapado por poco de ser asesinado apenas 10 días después de haber sido elegido. La experiencia fue tal que Juan Pablo convocó una reunión secreta con sus cardenales para discutir la situación. La reunión fue el 28 de septiembre de 1978. Solo los 4 cardenales y el Papa estuvieron ahí. Hasta la fecha, no se sabe qué se discutió, pero al terminar la reunión, el Papa estaba decidido a actuar. Juan Pablo destituyó al cardenal Villot de su puesto de secretario de Estado. Se trataba del mismo cardenal Villot cuyo asistente había sido chantajeado con las películas filmadas por la KGB en 1972. Durante ese periodo, el cardenal también había sido atrapado por la red de los Illuminati. Su destitución era una señal de que el Papa había descubierto al menos parte del oscuro secreto. Sin embargo, ni siquiera Juan Pablo pudo evitar encontrar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró más temprano de lo acostumbrado, llevando consigo notas detalladas de la reunión secreta con el fin de reflexionar. A las 5 a.m. de la mañana siguiente, la asistente personal del Papa, la hermana Vincenza, comenzó a preocuparse. Su santidad jamás se había despertado más tarde de lo normal. La monja se decidió a echar un vistazo. Juan Pablo parecía estar sentado en su cama, con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Había varios papeles a su alrededor. Sin embargo, para horror de la hermana Vincenza, el rostro del Papa estaba congelado en la misma contorsión de agonía que había visto en el arzobispo ruso Nikodim apenas unos cuantos días atrás. Después de solo 33 días como Papa, Juan Pablo había muerto. Luego de más de 200 años de perfeccionar sus técnicas secretas, los Illuminati eran hábiles para borrar sus huellas. A pesar de que el Papa lo había relevado de sus funciones como secretario de Estado, unas cuantas horas atrás, Villot tomó el mando de la situación. Al ser el cardenal de mayor edad, la investidura de pontífice era suya de manera provisional. Rápidamente Villot se encerró en la habitación papal y retiró los medicamentos que había en la mesa de noche, así como muchos documentos que había en la habitación, incluyendo las notas de la reunión secreta. Villot se llevó también los dulces que al pontífice le gustaban, sus gafas y pantuflas. Ninguno de estos artículos fue vuelto a ver. Acto seguido, Villot envió a la hermana Vincenza a un convento tras haberle prohibido contar todo lo que había visto, así como que era ella quien había encontrado muerto al pontífice. A las 6:10, Villot ordenó que se llamara a los embalsamadores. Sin embargo, lo más sorprendente fue que estos llegaron casi de inmediato. Se ha estimado que, dada la distancia que los embalsamadores tuvieron que recorrer, debieron haber sido llamados a las 4:45, 15 minutos antes de la hora en que la hermana descubrió el cadáver del Papa. A las 7:30 a.m. se emitió una declaración. La causa de la muerte había sido un infarto. Se informó que quien había encontrado el cuerpo había sido el secretario del Papa, Monseñor Magui, y no la hermana Vincenza. Y la hora del descubrimiento fue cambiada a las 5:30.
Para cuando se hizo el anuncio, los embalsamadores ya habían hecho su trabajo, como había sucedido en la muerte del arzobispo ruso apenas 3 semanas atrás. La posibilidad de llevar a cabo una autopsia precisa quedó eliminada por completo. Si hubo algo turbio en la muerte de Juan Pablo I, la oportunidad de demostrarlo de manera concluyente se perdió para siempre. Diez días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot convocó un cónclave para elegir a su sucesor. El cuerpo electoral oficial está compuesto por 111 cardenales. Una vez recluidos en la Capilla Sixtina, los cardenales deben invocar el poder del Espíritu Santo para que los guíe en su decisión. Sin embargo, en realidad los principales candidatos para el puesto de pontífice no son elegidos tras las puertas cerradas del cónclave. Este tipo de decisiones se toma en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales más poderosos se reúnen para cenar y almorzar. Cuando los cardenales entraron finalmente a la Capilla Sixtina para la sesión a puerta cerrada llevada a cabo la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el lugar se convirtió en un escenario de manipulación política a todos los niveles. Entre promesas susurradas y acalorados debates, las tensiones aumentaban con cada papeleta. Después de la 8ª papeleta, un humo blanco se elevó sobre el Vaticano, anunciando que un nuevo papa había sido elegido. El humo anunció también una dolorosa derrota para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco acérrimamente anticomunista, Juan Pablo II. Sin embargo, los Illuminati no aceptan la derrota tan fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Agca, un hombre buscado en Turquía por asesinato, se mezcló con la multitud que esperaba al Papa fuera de la Basílica del Vaticano. De acuerdo con el relato del propio Ali Agca, Juan Pablo II salió del Vaticano aproximadamente a las 5 p.m. en un jeep de color blanco. Al acercarse el Papa, Ali Agca sacó un arma y logró disparar 3 veces antes de ser sometido por la multitud. El sumo pontífice resultó seriamente herido, pero lograría recuperarse y continuar con su papado. En un principio, Ali Agca afirmó haber actuado por cuenta propia. Sin embargo, los investigadores quedaron convencidos de que una conspiración mucho más grande había utilizado al inestable y peligroso hombre como una herramienta para asesinar al Papa. Tras poco tiempo, Ali Agca admitió que el atentado había sido parte de una conspiración búlgara maquinada por la KGB. Sin embargo, como era de esperarse, tanto Bulgaria como la Unión Soviética negaron cualquier participación. Cuando el jurado lo condenó a cadena perpetua, Agca quedó atónito al ver que la responsabilidad recaía solo en él. El turco procedió a revelarle los detalles de la conspiración a los investigadores italianos, nombrando a aquellos que estaban involucrados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma y acusado de participar en el intento de asesinato. Pronto, 3 búlgaros y 4 turcos más fueron incluidos en las acusaciones. En julio de 1983, mientras Agca era trasladado a otra prisión, el mundo lo vio admitir públicamente la conexión con la KGB, cuando le gritó a los reporteros que la KGB y el Servicio Búlgaro de Inteligencia estaban involucrados. Posteriormente, Agca explicó que había sido entrenado en Bulgaria y en Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. Agca afirmó además que Antonov y 2 empleados de la embajada búlgara habían sido cómplices del plan. En 1984, el juez italiano Ilario Martella se convenció al fin de que la KGB y el servicio secreto búlgaro estaban involucrados en el intento de asesinato en contra del Papa Juan Pablo II. El juez llegó a esta conclusión basándose en los siguientes hechos. Agca había utilizado un pasaporte perfectamente falsificado para entrar a Italia, el cual solo podía haber provenido de fuentes altamente sofisticadas. Además, el turco había contado con suficiente dinero para una prolongada estadía en Bulgaria, Suiza y varios otros países europeos. Existía evidencia de que Agca había recibido ayuda muy valiosa en las actividades que había realizado en Italia antes del intento de asesinato.
En la primavera de ese año tuvo lugar el juicio de los 8 hombres acusados de conspirar para asesinar al Papa. Y los hechos comenzaron a salir a la luz. Durante el juicio, los acusados turcos declararon haber ayudado a Aká en sus viajes de Turquía a Bulgaria y de Bulgaria a Italia. Uno de ellos aceptó haber pagado a Aká dinero que le habían proporcionado los acusados búlgaros. Otro más admitió haberle dado el arma a Aká en un restaurante de Milán. Sin embargo, después de 2 siglos de posicionar a su gente en las más altas esferas, se hizo evidente que los Illuminati habían tomado el control de los tribunales de Italia. Al final del juicio, y para sorpresa de la mayoría, el tribunal italiano encontró que no había suficiente evidencia para condenar a los conspiradores. El caso de Aká no solo demostró que la hermandad secreta se había infiltrado en el sistema judicial italiano, sino también que los Illuminati habían llegado a lo más alto de la dirigencia de la KGB. En 1990, Víktor Ivanovich Sheimov, un alto oficial de la KGB que había huido a los Estados Unidos, hizo una revelación perturbadora. Antes de escapar de Rusia en 1980, había recibido la orden de obtener toda la información posible sobre cómo acercarse físicamente al Papa. La orden estaba firmada por el dirigente de la KGB en persona, Yuri Andropov, el mismo Andropov que unos cuantos años después se convertiría en líder de la Unión Soviética. El último punto del plan de los Illuminati precisaba el estallido de golpes militares alrededor del mundo con el fin de tomar el poder y crear un gobierno global controlado por la hermandad. Para lograr esto, los Illuminati utilizarían el enorme arsenal nuclear acumulado por la Unión Soviética como herramienta de disuasión. Si bien era la más conocida, la KGB no era la única entidad de espionaje que existía en la Unión Soviética. Otra agencia igual de importante que la KGB, pero aún más secreta, era la GRU, la cual tenía a su cargo la inteligencia militar. Y la hermandad secreta hizo grandes esfuerzos por infiltrarse en ella. La evidencia de que los Illuminati tuvieron éxito aparece en estos documentos altamente confidenciales de la GRU, que adquirimos de manos de un traficante del mercado negro ruso. Estos documentos contienen las órdenes dadas a un agente para trabajar, haciéndose pasar por periodista en Washington. Una vez más, los Illuminati dejaron su inconfundible sello, esta vez al final de la primera oración de la página. El punto es en realidad la pirámide con el ojo que lo ve todo. Mientras la KGB recopilaba información acerca de las figuras políticas e influía en el escenario político mundial, la GRU recopilaba información esencial para alcanzar los objetivos militares de la Unión Soviética. Algunas de las actividades de la agencia se relacionaban con conflictos armados como el existente en Afganistán. Sin embargo, la misión principal de la GRU era preparar las futuras guerras con otros países, particularmente con los Estados Unidos. Fue esta agencia la que planeó el emplazamiento de las armas letales contempladas en la última fase del malévolo plan de los Illuminati. Los agentes de la GRU estaban perfectamente entrenados para esta operación. En la época de la Guerra Fría, desde el principio hasta el final, pasábamos virtualmente todo el tiempo de nuestro servicio militar, preparando militarmente a la Unión Soviética para la futura guerra contra los Estados Unidos. Además de su instrucción militar, los agentes de la GRU recibían 3 años de entrenamiento exhaustivo. Aprendían a utilizar todas las herramientas y técnicas de los espías y se convertían en expertos en explosivos. Una vez que completaban su entrenamiento, los agentes de la GRU eran enviados a cumplir misiones en el extranjero. Algunos trabajaban en las embajadas aparentando ser diplomáticos, otros se hacían pasar por periodistas, como en el caso del agente mencionado en los documentos secretos que logramos obtener. Uno de estos agentes era Stanislav Lunev, ex coronel de la GRU, quien en 1992 se convirtió en el oficial militar de mayor rango en desertar de la Unión Soviética luego de 20 años en la agencia. Tanto en su libro como en esta entrevista exclusiva, Lunev nos proporciona una descripción de primera mano de las actividades de la GRU.
Aun cuando nos ocultó su rostro, Lunev se negó a mencionar siquiera a los Illuminati, aunque tampoco negó su existencia ni su participación dentro de la GRU. Con todo esto, Lunev nos reveló algunos hechos sorprendentes. En los Estados Unidos, yo trabajaba en el área de operaciones de Washington, D.C., haciéndome pasar por corresponsal de la agencia soviética de noticias. La fachada era muy buena porque todo el mundo sabe que los reporteros y los espías tienen mucho en común. Todos están en busca de noticias y de información fidedigna. Una vez posicionados, los agentes de la GRU tenían varias tareas. Una de ellas era ayudar a coordinar campañas terroristas para desestabilizar a los gobiernos enemigos. Recientemente, varios exoficiales de la GRU han revelado que durante la guerra de Vietnam, la agencia invirtió más de $1.000 millones para promover la campaña antibélica en los Estados Unidos. Esta pericia de la GRU para manipular a los gobiernos era una habilidad que se ajustaba a las 1000 maravillas a los planes de los Illuminati. Otra parte importante de la labor de los agentes de la GRU era realizar preparativos para facilitar la acción de las fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz. Estas tropas de élite controladas por la GRU estaban entrenadas para penetrar en los países enemigos y llevar a cabo actividades de sabotaje militar. Algunos de sus miembros destruirían objetivos estratégicos tales como plantas eléctricas, puentes y centros de comunicación. Otros formarían escuadrones de la muerte para matar a los líderes del gobierno y a sus familias. Esta capacidad de la GRU sería invaluable para el plan de dominio mundial de los Illuminati. Para poder introducir a sus fuerzas especiales en otros países cuando fuera necesario, la GRU debía asegurarse de contar con un paso libre a través de las fronteras. Para ello se valió de la pericia de la KGB, cuya especialidad era facilitar a sus agentes la entrada a los países enemigos. La KGB necesitaba posicionar a sus espías y ayudarles a sacar la información. Una vez más, la KGB se valió del soborno sexual y del chantaje para alcanzar sus metas. En esta filmación, realizada con una cámara escondida, podemos ver a la derecha a un agente de la KGB que se encuentra tratando de convencer a un guardia fronterizo mexicano de colaborar con las actividades de espionaje de la agencia a cambio de favores sexuales. Tú solo llámame. Yo pondré el lugar. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien mañana? Es un trato. ¿Está bien? Salud. Una vez que este guardia fronterizo quedara enganchado, los agentes de la KGB tendrían paso libre de México a los Estados Unidos en esta estación. Y a su vez, esta información sería facilitada a la GRU con el fin de que sus agentes y los Spetsnaz pudieran cruzar la frontera cuando fuera necesario. Entonces, ¿me llamarás? Sí, lo haré. ¿De verdad? Si no, no te preocupes. Yo me pondré en contacto. ¿Entiendes? Yo te llamaré. Te encontraré y te llamaré. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Para poder provocar los golpes de Estado contemplados en su plan y desatar el caos global, los Illuminati se valieron de la GRU para posicionar agentes encubiertos y armas devastadoras por todo el mundo. Estas armas habrían de permanecer ocultas en lugares estratégicos hasta el día en que fuera necesario utilizarlas. En el momento elegido por los Illuminati, los agentes saldrían de entre las sombras y las armas serían utilizadas. Los comandantes de estas fuerzas especiales son profesionales, militares altamente entrenados y se harán presentes cuando las tensiones alcancen un punto crítico y necesitarán utilizar armas muy especiales para destruir objetivos altamente protegidos. Así que tienen en su poder armas nucleares, químicas y biológicas,
además de armas tradicionales. Las armas más aterradoras entre todas las que fueron introducidas a los Estados Unidos son las bombas nucleares de pequeño tamaño conocidas como maletines nucleares. Estas armas pueden ser transportadas fácilmente por una sola persona, pero poseen una enorme capacidad de destrucción. Una vez introducidas en el territorio de los Estados Unidos y otros países enemigos, las armas fueron ocultadas en lugares seguros para ser utilizadas en tiempos de guerra. Se cree que en los Estados Unidos y otros países hay un gran número de estos dispositivos nucleares, los cuales seguramente permanecerán escondidos y listos para ser utilizados cuando llegue el momento. Gracias a los archivos de la KGB que han salido a la luz, hemos descubierto cómo durante años los Illuminati han manipulado a instituciones mundiales como el Vaticano y cómo han logrado ocultar un gran número de armas devastadoras en todo el mundo. Nos hemos enfocado exclusivamente en la influencia de los Illuminati en la extinta Unión Soviética. Sin embargo, desde que Adam Weishaupt fundó su organización secreta en 1776, sus tentáculos se han extendido a muchos otros países del globo. Incluso en los Estados Unidos existen señales inequívocas. La más obvia se encuentra en el reverso del billete de $1, en el cual puede observarse la pirámide con el ojo. La insignia de los Illuminati, puesta ahí en 1933 por orden del presidente Franklin Roosevelt. Debajo del símbolo, escritas en latín, aparecen las siguientes palabras: Novus Ordo Seclorum, cuya traducción es un nuevo orden mundial. ¿Será posible detener el siniestro plan de dominio mundial de los Illuminati? Lo único a lo que teme una sociedad secreta es a quedar expuesta. Hoy en día los libros acerca de este aterrador tema tienen una amplia distribución y la red está llena de información acerca de esta hermandad secreta. Solo nos queda esperar que la gente de todas las naciones vea las señales, escuche la advertencia y se dé cuenta de que en las sombras acecha un mal que planea despojarnos de nuestra libertad. Soy Patrick Magny. Gracias por su compañía. Doblaje hecho en México, AF & Associates, The Dubbing House.